Al abrir la palabra de Dios, ¿me acompañas a orar y preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios? Oremos. Padre, gracias te damos por este día, por la oportunidad de estar aquí en tu casa, rodeados de los hermanos y hermanas y amigos, Señor, y donde tu palabra es expuesta para guiar nuestras vidas. En esta hora, Padre, pedimos que hablas a nuestros corazones, a nuestras mentes. Estamos listos y dispuestos a escuchar tu palabra en esta hora, en nuestra oración, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Familia de Christ Fellowship en español, quiero comenzar contándoles algo muy cercano a mi corazón. Hace algunos años mi familia experimentó la realidad de la inmigración de manera muy dolorosa y directa. Mi hermana menor, Irene, recién casada con mi cuñado Hugo, se encontraban en el largo proceso de trámites para que él pudiera emigrar a los Estados Unidos. Después de años de papeleo, de haber invertido grandes sumas de dinero en abogados y de esperar con ansias una resolución favorable, por fin llegó la cita para presentarse ante el consulado estadounidense en Ciudad Juárez. En el día de la cita, Hugo fue el primero en entrar a las oficinas consulares. Mientras tanto, Irene estaba afuera con mi sobrina Elena, que en esos entonces tenía apenas unos 2 años de edad. En un instante, 2 hombres se le acercaron disimuladamente, la rodearon a mi hermana y le pusieron una pistola en la cabeza, exigiéndole que ella entregara su bolso. Irene sintió el frío del metal de la pistola presionando contra su frente. Un escalofrío, dice ella, que corrió por todo su cuerpo mientras ella abrazaba con todas sus fuerzas a la pequeña Elena. Con los ladrones gritándole y amenazándola, no le quedó más remedio que entregar lo que llevaba: su bolso, el sobre con todos los documentos y el dinero destinado para pagar el perdón de inmigración, que era un requisito esencial para avanzar el caso del proceso legal de Hugo. Cuando recibimos la noticia, nuestra familia entera fue quebrantada, destrozada, al saber el peligro que corrió Irene y la bebé. Hasta el día de hoy, mi hermana nos cuenta que eso ha sido la experiencia más aterradora de su vida. Esta situación me afectó profundamente, porque me hizo ver el rostro humano de lo que muchos llaman la crisis inmigratoria. De pronto no se trataba solo de noticias en la televisión o en las redes sociales. Era la vida de alguien a quien yo amo profundamente. Vi de primera mano la incertidumbre, la soledad, el anhelo de pertenencia y sobre todo la necesidad de recibir compasión y ayuda. Muchos de ustedes han vivido historias similares o incluso hasta mucho más difíciles. Quizás dejaste tu tierra natal para proveer una mejor vida a tus hijos, o escaparte de la violencia y la pobreza en busca de oportunidades. Hoy, con las nuevas políticas antimigratorias que han introducido la administración del presidente Trump al comienzo de 2025, muchos nos sentimos inseguros, temerosos y llenos de dudas. ¿Cuál es nuestra esperanza en medio de tanta incertidumbre? ¿Cómo debemos de responder como cristianos en este momento tan crítico? Mi meta esta mañana no es ofrecer un discurso político, ni mucho menos meterme en la política, sino llevarnos a la palabra de Dios, donde descubrimos verdades de Dios que nos ayudan a ti y a mí a poder vivir en estos tiempos difíciles. La verdad es que muchos, de una manera u otra, somos afectados directamente o indirectamente con este tema de la tensión migratoria. Quizás hemos visto a amigos, hermanos en la fe que temen ser separados de sus familias por no tener la documentación en regla. O tal vez, como en la historia de mi hermana Irene, hemos enfrentado personalmente el peligro de cruzar fronteras y el temor de las autoridades o a la violencia.
Aquí surge nuestra atención. ¿Qué demanda la palabra de Dios de nosotros? ¿Cómo demostramos un cristianismo que refleja el corazón de Cristo, de Dios, en medio de una realidad social y política tan lleno de polémica y llena también de gran temor? Por un lado, las escrituras nos llaman a amar y recibir al extranjero. El corazón de Dios es claramente visto en la palabra de Dios, que está a favor del inmigrante. Pero por el otro lado, también sabemos que la Biblia nos llama a obedecer las leyes terrenales. La ley nos exige cumplir con los requisitos inmigratorios de este país. La Biblia nos dice en pasajes bíblicos como Romanos 13, versículo 1 al 7, 1 de Pedro 2, versículo 13, nos llama a someternos a las autoridades y obedecer las leyes establecidas. ¿Cómo reconciliar esta aparente contradicción? ¿Cómo honramos el mandato de recibir y ayudar al extranjero mientras reconocemos que vivir en un país sin la debida documentación es, según la ley humana, una infracción? ¿No podría esto generar culpa o tensión interna para el inmigrante, como para el cristiano inmigrante? ¿Cómo le hacemos nosotros, los inmigrantes indocumentados, que deseamos honrar la ley, pero no hay manera de cómo honrar la ley porque no hay lugar donde yo me pueda poner en fila para arreglar mis documentos? No hay manera, me han dicho uno y otro abogado, que no hay manera en la que yo pueda arreglar papeles. Yo quiero honrar la ley de esta tierra, ¿cómo le hago? Son preguntas muy reales, muy complejas y muy difíciles. No pretendo en un sermón de 30 minutos contestar todas las preguntas sobre la inmigración y la Biblia, pero ciertamente podemos ir a la palabra de Dios en este día, en esta fecha, para encontrar verdad que pueda guiar nuestras vidas. Hoy enfrentaremos esta realidad y descubriremos que la Biblia nos llama a una respuesta sabia y equilibrada. Amar y recibir al inmigrante, pero también respetar la ley y orar por las autoridades justas y orar por leyes justas. Queremos ver esto hoy en la palabra de Dios. Así que hoy quiero comenzar dándote la verdad central al principio. Usualmente te la doy hasta el final, pero hoy la quiero darte al principio para edificar el mensaje sobre de ella. Y dice esto de esta manera: ama a tu prójimo, ya sea inmigrante u originario de este país, porque Dios lo amó primero. Ama. Sobre todas las cosas, como seguidores de Cristo, tú y yo somos llamados al amor. El valor más grande que existe en nosotros como seguidores de Cristo es amar, el amor. Nuestro amor no tiene fronteras ni condiciones, sino que es el ejemplo de Dios el cual nosotros seguimos. Y el ejemplo de Dios es amar a nuestro prójimo, no importando quién sea. No importa de qué lado del debate tú estás, somos llamados a responder en amor. Aun cuando nos enfrentamos al desprecio, aun cuando nos enfrentamos al racismo o a peticiones de deportación, el llamado divino es a responder con gracia y misericordia, recordando que todos igualmente somos valiosos ante los ojos de Dios, y Dios nos ha dado a nosotros primeramente su amor. Así que respondemos con amor, y este mensaje de inmigración y la Biblia lo vamos a ver a la luz del amor de Dios. Y esta verdad se apoya de tres maneras: recordar que la historia bíblica está llena de inmigrantes, reflejar el corazón de Dios que defiende y ama al inmigrante, y responder de manera bíblica, no humanamente. Estas son las tres cosas que vamos a ver el día de hoy. Así que nuestro primer enfoque, que nos ayuda a amar a nuestro prójimo, ya sea si es inmigrante o un originario de este país, lo primero que encontramos y debemos de saber tú y yo es de recordar nuestra historia bíblica. Recuerda nuestra historia bíblica de inmigrantes, una perspectiva general de la inmigración en la Biblia. Tu herencia espiritual
comienza con inmigración y termina con inmigración. Toda la Biblia, desde principio a fin, está marcado por inmigración, por gente mudándose de un lado al otro. Comencemos con el primer movimiento de inmigración, la historia de Dios, el inicio de la inmigración, Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros inmigrantes. Ellos vivían en el huerto del Edén, pero cuando ellos pecaron, Dios los desplazó, Dios los sacó, Dios los inmigró, los hizo que fueran a vivir a otro lugar. La palabra de Dios dice en Génesis, dice el texto, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, a Adán y a Eva, para que labraran la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Así que los primeros inmigrantes fueron Adán y Eva. Y aún con tanto amor y con tanto cuidado para esos primeros inmigrantes, Dios los vistió con ropa y los proveyó con alimento a esos inmigrantes. Seguimos la historia y encontramos la historia de Caín. Caín, el inmigrante maldecido. Caín mata a su hermano Abel. Y cuando Caín mata a Abel, Dios castiga a Caín y lo llama a ser un inmigrante vagabundo. Dice el texto acerca de Caín: cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra, serás un inmigrante. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció y inmigró en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Seamos sinceros, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a un criminal inmigrante que Dios le pone una marca para cuidar y protegerlo a él. Y hoy en día, ¿cuál es la retórica que se oye? Hay que deportar a todos esos inmigrantes criminales. Esto está en tu Biblia. Esto es tu Biblia. Un criminal inmigrante que Dios lo cuida y lo protege. ¿Qué hacemos con eso? Seguimos la historia más adelante y encontramos la historia de Abraham. Abraham, un inmigrante, el padre de la fe. Dios le dice a Abraham, voy a hacer una nación de ti. Así que quiero que vayas de donde estás y migres para acá. Y cuando Abraham obedece en fe para recibir la tierra prometida, él llega y se establece allí. Obedece y migra. Pero en esa tierra prometida pronto llega una hambruna. No hay que comer en esa tierra. Así que ¿qué hace Abraham? Baja a Egipto. Y en Egipto Abraham le dice a su esposa cuando están por llegar a la frontera, y le dice: Sara, dile al agente oficial fronterizo que eres mi hermana y no mi esposa, porque quizás nos van a hacer daño. Así que Abraham le dice a Sara: miéntele a la migra para que podamos vivir. ¿Y qué pasa en el texto? Que Sara miente, Abraham miente. Y se da cuenta después el rey, el faraón, ¿verdad? Pero aún en eso Dios tiene gracia y misericordia con Abraham y con Sara. Y ellos vuelven a salir de Egipto y se regresan a la tierra prometida. Dice el texto bíblico acerca de Abraham: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Dios causó inmigración a nuestro padre de la fe, Abraham. Seguimos la historia y llegamos a Jacobo y José. Inmigración forzada y una cuestión de sobrevivencia. Está la historia de Jacob, tiene él sus 12 hijos. José, uno de los menores, es vendido en el tráfico de humanos, en el trato de personas.
sus hermanos lo venden a los egipcios. Haz de cuenta, si usamos términos modernos, es un secuestro. Y se lo llevan a Egipto. Y allí en tierra lejana, como un inmigrante, José crece hasta llegar a ser el segundo en mando en Egipcio. Mientras él está en Egipcio, otra vez hay una gran hambruna. No hay comida en Israel, en la tierra prometida. ¿Y qué hace Jacob y todos sus hermanos, sus hijos, perdón? Se van a estar con Jacob, con José, perdón. Y dice el texto bíblico. Bueno, no hay no texto bíblico porque yo me sé el texto bíblico. Dice el texto que estando allí ellos en Egipto, Dios los prospera. Y pueden pasar. ¿Cuál es la visión de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas y flacas, verdad? Pasa todo ese tiempo. Y mientras Israel está en Egipto, crecen. ¿Al punto de qué? De que son ya millones de judíos en Egipto. Y llegamos a la historia de Moisés. Moisés, el menor no acompañado. Un día yo estaba hablando con unos cristianos, platicando, y de repente salió alguien, hizo el comentario en ese círculo: ay, yo no sé cómo es posible que la gente latina están enviando a sus hijos no acompañados a la frontera. ¿Qué tipo de padres son esos? Y yo volteé y los vi a ellos y les dije: ¿qué no han leído tu Biblia? Yo conozco otro menor no acompañado, se llama Moisés. ¿Qué lleva a una madre poner a su hijo en una canasta y soltarlo en el río Nilo? Dice el texto bíblico acerca de Moisés. Pero no pudieron ocultarlo por más tiempo, porque el faraón, eran tantos judíos ya, que el faraón manda a matar a los varones hebreos pequeñitos. Genocidio. Entonces puso al niño, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. La mamá de Moisés lo manda en el río, no acompañado por mamá y papá. ¿Y quién lo encuentra? La hija del faraón. Y ella lo cría en el palacio. Y eso nos lleva en esos entonces a la historia de el Éxodo. Todo en Israel, una nación en movimiento. En ese tiempo, como te dije, creció. Y alrededor de 2 millones ya de judíos hay dentro de Egipto. Y Dios, dice el texto, que ha escuchado el clamor de su pueblo. Dios ha escuchado el clamor de Israel. Y Dios saca y migra a Israel, lo saca de Egipto. Los lleva al pie de la montaña para que ellos puedan adorar a Dios libremente. Y eso me lleva a mí a una pausa, porque el dar la bienvenida al extranjero lo vemos como un mandato en todo el Antiguo Testamento. 36 veces dice el Antiguo Testamento que debemos de darle la bienvenida al extranjero, al forastero. 36 veces dice el texto bíblico. 36 veces nos dice algo similar a lo que dice aquí. Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltraten. El extranjero que resida con ustedes les será como un nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. ¿Qué está diciendo el texto bíblico allí? Dios dice que debemos de recibir y amar y cuidar del extranjero. ¿Por qué? Porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Ustedes un día fueron inmigrantes. Qué rápido se nos olvida que todos los que estamos aquí en los Estados Unidos, a menos de que seas un Native American, a menos de que seas un nativo indio, ¿verdad? Todos somos inmigrantes. Todo mundo hemos inmigrado a este país, a menos de que seas un Native American. Se nos ha olvidado muy rápidamente que todos en nuestras ancestrales, en las generaciones pasadas, llegamos a este país. Los blancos, los afroamericanos, los africanos, los latinos, todos hemos sido inmigrantes a este país. Y el texto dice que tú y yo no debemos de olvidar que una vez nosotros éramos los extranjeros. Se nos olvidó muy rápido a algunos de nosotros que una vez fuimos extranjeros.
Eso lo vemos, este mandato lo vemos 36 veces en todo el Antiguo Testamento. Y seguimos la historia, llegamos a Noemí y Ruth, inmigrantes leales. Ruth se casó con un hebreo, se murió Boaz, un hebreo, se murió Boaz, y Noemí, su suegra, y Ruth llegan a vivir, se inmigran a vivir a la tierra prometida. Y de allí viene el nacimiento del Salvador más adelante. Encontramos también la historia del exilio y el regreso durante los 70 años de cautividad, donde Israel tuvo que ser castigada por Dios, y Dios usó la inmigración para disciplinar a Israel. Si seguimos la historia, después del exilio encontramos a Jesús, el refugiado. Jesús encontramos en el texto bíblico de que él era un niño recién nacido y Herodes lo quería matar. Así que María y José agarraron a Jesús y se fueron a vivir como refugiados a Egipto. Y dicen los teólogos que Jesús vivió quizás de 3 a 7 años, vivió Jesús en Egipto. Por eso yo creo que Jesús hablaba arameo con un acento de egipcio. Spanglish diríamos. Jesús hablaba la versión de Spanglish en arameo, ¿verdad? Porque Jesús fue un refugiado. Y encontramos también la iglesia primitiva. La iglesia primitiva cruzando fronteras por el evangelio. Empieza a trazar todos los lugares donde los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, todos ellos empezaron a migrar y mover y llevar el evangelio. Encuentras un montón de movimiento a través de la nueva iglesia. Y esto nos lleva a la gran migración de migraciones, la que yo estoy ansioso de experimentar, la que tú también deberías de estar ansioso de experimentar, y es la inmigración a la Nueva Jerusalén, la inmigración final. Porque la palabra de Dios nos enseña que tú y yo no fuimos creados para esta tierra, fuimos creados para inmigrar a una nueva tierra, donde habrá una nueva ciudad, nuestro hogar final. Jesús dijo: yo me voy porque les voy a preparar un nuevo lugar donde ustedes vivan, una nueva casa. Así que tú vas a emigrar aunque no te guste. Dice Apocalipsis capítulo 21: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Un día nos vamos a emigrar todos a llegar a esa ciudad celestial, y finalmente podrás levantar tus pies en el sillón allí celestial y descansar. Un día. Pero mientras tanto, somos llamados a que no olvidemos que todos tenemos una herencia de inmigrantes. ¿Qué nos enseña esto? Dios ama. Dios entiende tu experiencia y nunca te abandonará. El Dios de inmigrantes entiende tu historia como inmigrante. Él conoce muy bien, Él no es ajeno a tu dolor. Las lágrimas que tú has derramado por tu estatus inmigratorio, por lo que has experimentado, Dios lo entiende claramente. Y Él no te va a abandonar. He escuchado historias de gente esperar más de 20 años por arreglar sus papeles, y Dios ha obrado. He escuchado de personas que no han podido arreglar en 20 años. Aún así, Dios entiende tu situación individual. Yo no estoy tomando lugar en este tema político. Estoy expresándote la palabra de Dios. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? De que desde Génesis, Apocalipsis, Dios tiene un pueblo migrante. Y Dios entiende al inmigrante. Esto nos lleva a la segunda verdad que compartimos el día de hoy. Debemos de reflejar el corazón de Dios por el inmigrante, porque Dios se interesa por los inmigrantes. ¿Por qué Dios se interesa tanto en el inmigrante? Porque Dios es un Dios protector. O escúchame bien. En la Biblia hay 4 tipos de personas que la Biblia repite una y otra vez que Él va a cuidar de ellos. 4 tipos de personas. ¿Sabes cuáles son? Son los pobres, las viudas, los huérfanos y los inmigrantes. Son los 4 personas que encontramos una y otra vez mencionados en el texto bíblico.
que Dios pone cuidado especial a ellos. ¿Por qué? Porque son personas que están en la posición de debilidad. Son personas con menos recursos. Son personas que están en necesidad. Y hay gente en poder que deben de tener el corazón de Dios y actuar favorable hacia los pobres, las viudas, los huérfanos y los inmigrantes. Deuteronomio nos enseña esto y dice: Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Dios es el Padre protector de los vulnerables. La palabra extranjero es la palabra ger, que significa forastero, inmigrante, alguien que habita en una tierra lejana, ajena. Y Dios dice el texto que Él protege a los que son indefensos, a los que están en una posición inferior, porque no son de allí. Y ese es el corazón que debemos de tener nosotros. Y también Dios denuncia la injusticia en contra del inmigrante. En Malaquías capítulo 3 versículo 5 dice: me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que se niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué va a hacer el Señor? Dar juicio a los que no son justos con los extranjeros, a los que toman ventaja de la vulnerabilidad de los inmigrantes. Esto me recuerda una conversación que tuve con una persona de nuestra iglesia. Le he pedido permiso compartir su historia sin nombrar su nombre. Esta persona se me acerca y me dice: pastor, tengo un gran problema. Llevo 3 años trabajando para mi jefe y mi jefe sabe que soy indocumentado. Y he querido cambiar de trabajo porque encontré una nueva oportunidad. Pero cuando le dije a mi jefe que encontré una nueva oportunidad y voy a ir a otro trabajo, mi jefe me amenazó diciéndome que no me iba a dar mi salario que me debe y que le iba a llamar a la migración para deportarme. Y me está forzando a que me quede a trabajar en su empresa. ¿Qué hago, pastor? Esa es la definición clásica de forced labor. Forzar a alguien, un esclavo de trabajo. ¿Qué le decimos a esas personas? Si tú fueras el pastor, ¿qué le dirías tú a esta persona? Donde gente en poder están tomando ventaja sobre ellos. ¿Cuántas veces personas de los trabajadores de día que están parados enfrente de la Home Depot esperando trabajo me han dicho que los contrataron para trabajar durante el día y no les pagaron? Esto es algo real. Y lo que somos llamados nosotros a hacer es reflejar el corazón de Dios en cuanto al inmigrante. Y eso me dice a mí que somos llamados a amar sin excepción de personas. Reflejar el corazón de Dios es amar. Yo le dije a esa hermana, por lo difícil que te voy a decir esto: tú eres llamada a amar a tu jefe. Aunque me está haciendo esto, aunque te está haciendo eso, eres llamada a amar a tu jefe. ¿Y cómo voy a yo salir y cambiar de trabajo, pastor? ¿Cómo le hago? Bueno, eso es tu decisión que tú tienes que tomar. Pero ¿cómo puedes tú mostrar amor en esta situación en la que estás? Sí, tenemos gente de los dos lados del argumento, del debate. Pero lo que no tenemos que cuestionar es que somos llamados a amar. Amar hasta a nuestro enemigo. Si nos dan una bofetada en una mejilla, debemos de ponerla otra también. Así que somos llamados a amar sin excepción de personas. ¿Qué aprendimos? Es que estamos aprendiendo. Dios nos llama a recordar nuestra herencia espiritual y que es una historia de inmigrantes. Segundo, somos llamados a reflejar el corazón de Dios para los inmigrantes. Tercero,
Somos llamados tú y yo a responder bíblicamente, no humanamente. Pasos prácticos que podemos dar como cristianos ante la polémica inmigrante. Y aquí donde quiero ser muy práctico y muy real y darte consejos bíblicos acerca de cómo responder en este tema. No importando de qué lado del debate tú estés. Dice la palabra del Señor que tú y yo somos llamados a primeramente moldear nuestros pensamientos y no dejar que la cultura nos moldee. Moldea tus pensamientos por la palabra, no por la cultura. Ese es mi primer consejo que puedo darte. Escuchamos en las noticias, en las redes sociales, tenemos un montón de información y muchos de nosotros estamos informándonos a través de estas cosas y no dejando que sea la palabra de Dios que nos informe primero. Antes de ser un tema político, para tú y yo como cristianos debemos de verlo como un tema espiritual. Debemos ponernos los lentes de la palabra de Dios y responder con la palabra de Dios. Así que, ¿y qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a la manera en que debemos de pensar? Bueno, Primera de Juan nos enseña y nos dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Así que en cualquiera donde te encuentres tú en este debate, en esta situación, ¿cómo puedes mostrar amor en tu situación? Permite que la palabra de Dios sea lo que te moldee a ti. Segundo, no busques venganza ni desees el mal a alguien. Especialmente si somos inmigrantes y estamos oyendo toda la retórica que se está allá afuera. Queremos vengarnos, queremos hacer nuestra voz y nos están lastimando y yo quiero lastimar también. Mi consejo es, no busques venganza. En Romanos capítulo 12, verso 21 dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Así que ten cuidado cómo tú respondes. Vence el mal con el bien. Cuida tu corazón. Sabes, yo te soy sincero, tengo que apagar las noticias porque me están llenando de veneno. De los dos lados de la conversación. No quiero vencer el mal con el mal. Quiero que vencer el mal con el bien. Así que no busques venganza ni desees el mal. Tercero, ora. Ora por las autoridades. ¿Cuántos de nosotros estamos orando? ¿Cuántos de nosotros estamos orando por el presidente? ¿Por las personas en poder en el departamento de Homeland Security? Orando por los congresistas que hacen las leyes de nuestro país. ¿Estás orando? Podemos influenciar nosotros a través de nuestras oraciones. Somos llamados tú y yo a orar. Primera de Timoteo capítulo 2 dice, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos, pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Ora por la gente en poder, ora por la gente que hace las leyes, ora por el presidente. ¿Y sabes qué, hermano y hermana? No todas las leyes que están en los libros de esta nación quiere decir que son justas. Pero tú y yo podemos influenciar a través de la oración. Podemos, eso es lo que nos llama el texto. Así que yo te animo a que ores. A que ores a favor de ellos. Seguimos, involúcrate. Involúcrate en oportunidades para servir a los inmigrantes. Aquí es donde encontramos en la palabra del Señor que tú y yo podemos hacer una diferencia al involucrarnos. Hebreos capítulo 13 dice, no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos. Circula esa frase porque esa es la frase filosenos, que es esta palabra griega, te la pongo aquí. Filosenos, que significa amar extranjero. Amar al extranjero, que significa amabilidad, dándole la bienvenida a huéspedes y extranjeros. Ahora, si regresamos a Hebreos, dice el texto,
no servir en debilidad, hospitalidad a los extranjeros, a amar a los extranjeros, porque algunos han hecho, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Involúcrate. ¿Cómo puedes involucrarte? Bueno, ¿sabías que tu iglesia Christ Fellowship trabaja a la par con Webb Elementary, donde hay muchas familias inmigrantes? Puedes tú ser un mentor. En el pasado yo fui un mentor en Webb Elementary y usaba después de escuela o la hora de mi lonche, y yo iba y tutoraba a un niño de la elementary school, y llegué a conocer a su familia también. Puedes involucrarte de esa manera. Puedes escribir una carta a tu congresista expresando tu sentir de lo que tú crees que es la inmigración y cambiar las leyes de la inmigración. Puedes participar de talleres y dar a conocer, saber tú acerca de abogados que hacen un buen trabajo. Puedes tú involucrarte de diferentes maneras para servir y apoyar al inmigrante. ¿Qué estás haciendo para hacerlo? Existen muchas organizaciones sin fines de lucro y ministerios que sirven a los inmigrantes. ¿Cómo puedes apoyar tú a esos ministerios? Después, alza la voz. Aboga, alza la voz. Dice la palabra en Proverbios 31. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Muchos inmigrantes no tienen voz ni voto. ¿Cómo puedes tú ser voz para ellos? ¿Cómo puedes tú escribir una carta a favor de ellos al congresista? ¿Cómo puedes tú participar del movimiento para poder cambiar las leyes que son injustas? Alza tu voz. ¿Sabes? No tengo tiempo. Hay toda una rama que no incluí en este mensaje. Pero yo no sé si tú sabías, pero desde que inició esta nación hasta 1924 no se necesitaba ni un pedazo de papel para entrar a este país. No existían las visas. Up until 1924 no había ninguna visa. Cualquier persona podía venir a los Estados Unidos. Desde 1600, cuando llegaron los primeros emigrantes, a 1924, por más de 200 y pico de años, no necesitabas ni un pedazo de papel, ninguna documentación para entrar a este país. Todos eran bienvenidos. En 1924 cambió la ley y entraron lo que se llaman las visas y cuotas. Y a través de 1924 y a través de los años han habido diferentes movimientos. No te preocupes, los latinos no son los primeros en que se ha discriminado o han querido sacar de este país. Se hizo una acta llamada the Chinese Exclusion Act, donde cuando llegaron un montón de chinos aquí a los Estados Unidos, y después de construir el tren, el ferrocarril, a llegar al otro lado de California, después todos estos chinos se quedaron. ¿Y qué hicieron? Mucho de la gente empezaron a discriminar en contra de ellos y querer sacarlos. Es más, los movieron a lugares específicos a donde vivir. A través de los años han habido ola tras ola en donde se ha dicho, este grupo de personas para afuera. Los italianos también los querían correr. A los alemanes también. Los alemanes eran considerados muy pobres y baja clase. Así que hubo un tiempo en donde los alemanes no eran permitidos entrar a los Estados Unidos también. Nada hay nuevo debajo del sol, damas y caballeros. No te asustes. Alza la voz. Hoy estamos en esta época, en estos momentos, y cómo podemos tú y yo abogar por lo que está pasando en estos días. Esto me lleva a quizás más importante de todos, que es comparte el evangelio. Las naciones han llegado aquí a los Estados Unidos. ¿Cómo podemos tú y yo compartir el evangelio con toda persona, no importando si son originarios de este país o inmigrantes, legales o indocumentados? Comparte el evangelio, imagínate, porque cuando tú compartes con el evangelio con alguien que no es de este país y tú no sabes dónde esa persona va a terminar, es una manera en que Dios ha usado para esparcer el mensaje, el evangelio. La palabra del Señor nos dice en el libro de Efesios capítulo 2, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba.
comparte el evangelio. Así que ese es el llamado el día de hoy. El llamado el día de hoy es a amar a tu prójimo, inmigrante o originario de este país, porque Dios lo amó primero. Yo no sé lo que Dios te va a hablar a ti a qué hacer con este mensaje, pero yo oro y mi oración es de que tú puedas encontrar fuerzas en el Señor, verdad para guiar tu vida en estos momentos en los que nos encontramos en este país. Ama a tu prójimo. Examina tus actitudes y tus prejuicios a la luz de la palabra. Ora por las autoridades en lugar de solo criticarlas. Sirve de manera práctica y legal en ministerios que puedan apoyar a los inmigrantes. Levanta tu voz en contra de la injusticia y a favor de reformas migratorias que sean favorables y equilibradas. Presenta a Cristo como la verdadera esperanza. Ama a tu prójimo. No importa si sea documentado o indocumentado, sea originario de este país. Ama a tu prójimo.